Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos, ya están en sintonía de su programa Descansando con Jesús, que se lleva a cabo todos los domingos a las 6 de la tarde por Facebook Live. Les saluda su amigo el pastor Nelson Ramírez Díaz, que por la misericordia del Señor está pastoreando la iglesia evangélica Pentecostés. Jesucristo es mi Salvador y Sanador aquí en Salitre de la República del Ecuador de Sudamérica. Dios me lo bendiga a los hermanos que ya están en sintonía de su programa Descansando con Jesús, y también de los hermanos que ya también se están conectando, algunos que llegan un poquito atrasados, pero siempre están atentos al orden de este programa Descansando con Jesús. Así que vamos rápidamente a abrir nuestra Biblia, porque el tiempo pasa, y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3. No digo el libro de San Juan, digo Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, por favor. Vamos, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y la palabra dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de nuevo. Porque es nacido. Muy bien. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu santa y bendita misericordia. Padre, en esta santa tarde y noche, Señor, háblanos a nuestra vida, Señor. Necesitamos de tu palabra que nos levanta, que nos exhorta, que nos examina, que nos da vida y vida en abundancia. Señor amado, los eternos, necesitamos, Señor, esa palabra tuya, Señor Dios, para seguir adelante en tus caminos, Señor amado. Padre, porque nosotros, Dios mío, no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Necesitamos, Señor Dios, Padre, que usted, Señor, porque usted venció en la cruz del Calvario, Señor amado, Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, amado. El tema de esta santa tarde y noche se titula ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? Hay muchas personas que están dentro de la casa del Señor, que están en los caminos de Dios, que están en una iglesia, que alaban y adoran a Dios, que oran, que ayunan, que vigilan, pero sin embargo, amados, ellos siguen pecando. Y hay una respuesta, amado, que el hombre se la hace y dice: es que no somos perfectos, es que todos somos pecadores. Y pensamos, amado, con esa excusa seguir nosotros pecando. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña, amado, donde hemos leído, sí, pero que están recién conectándose, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive en el pecado, no anda en el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros pecamos? Entonces, ¿por qué nosotros, amados, ponemos una excusa? Es que somos imperfectos.
es que todos pecan. Amado, porque nosotros mismos, amado, nos hemos, voy a decir una palabra tal vez un poquito demasiado fuerte, nosotros mismos nos hemos declarado derrotados. Sí, cuando usted dice es que somos imperfectos, es que todos pecan, usted está declarando su derrota y está declarando victoria del enemigo sobre su vida. Porque la Biblia, la palabra del Señor dice que Él nos lleva en gloria en gloria y en victoria en victoria. Y la palabra del Señor dice que somos más que vencedores. La Biblia, la palabra del Señor dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Amado, estamos viviendo en un mundo dominado por Satanás. Estamos viviendo en un mundo dominado por Satanás. El Señor mismo dijo que el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y el enemigo, amado, desea, amado, que nosotros, amado, no vivamos conforme a la voluntad de Dios. El enemigo quiere que usted y yo, amado, vivamos en pecado, en desgracia, alejados de la presencia del Señor. Y el enemigo no va a descansar, amado, hasta que usted y yo cedamos al pecado. Pero ¿cuándo, amado, lo vamos a hacer? Cuando usted y yo decimos es que todos somos pecadores, es que todos fallamos, es que no somos perfectos. Es ahí donde el enemigo se aprovecha, amado, y comienza, amado, a ingresar en la vida tuya, en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros, amado, ponemos esa excusa negativa en nuestra vida espiritual. Amado, porque Él anhela y desea, amado, llevarnos al infierno, al lugar de tormento eterno. Amado, Él no descansará, amado, hasta tratar de lograrlo, de conseguirlo, amado. Pero tenemos un Dios, amado, todopoderoso. Tenemos un Dios, amado, de amor, un Dios de misericordia. Dice la Biblia, amado, que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Él murió por tus pecados y por el mío. Él se hizo pecador sin ser pecador. Dice la Biblia que Él llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que por su llaga hemos sido sanados. Dice la Biblia, amado, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amado, tenemos un Dios, amado, que siempre estará al lado nuestro para ayudarnos, levantarnos, restaurar nuestra vida. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro pronto socorro. Amado, Dios es aquel que siempre, amado, estará con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Pero nosotros debemos obedecer su palabra. Alguien me preguntó y me dijo, pastor, hay una contradicción aquí, porque la Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero amado, dice pastor, usted es imperfecto, yo soy imperfecto, nosotros pecamos, sí. Pero amado, hay dos cosas que usted debe saber, amado, que muchas veces nosotros pecamos involuntariamente y muchas veces, amado, hay muchos que pecan deliberadamente, voluntariamente, conociendo, amado, la palabra de Dios, teniendo conocimiento de la verdad, pero sin embargo, amado, liberadamente, conscientemente, amado, voluntariamente, viven en el pecado. Son dos cosas diferentes. Amado, mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Vamos a leerlo, por favor. Libro de Juan,
versículo 3. ¿Qué dice la Biblia? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amado, aquí el Señor le está diciendo esto. Le está diciendo a Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, un hombre que conocía los pergaminos, conocía la palabra del Señor, un hombre, un rabí que tenía conocimiento de la palabra. Pero sin embargo, este hombre era un pecador. Este hombre era simplemente un religioso y este hombre quería estar seguro cómo podía ser salvo. Y dice que se acercó al maestro, al Señor Jesús, y le preguntó, vamos a ver por favor, capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amado, este hombre quería saber cómo podía ser salvo. Y era un rabino, un hombre que conocía de la palabra del Señor, pero amado no tenía una comunión íntima con Dios, no tenía una buena relación con Dios. Ese es el problema, amado, que este hombre simplemente es religioso. Pero sin embargo el Señor le dice, mira Nicodemo, tú quieres ser salvo, tienes que nacer de nuevo, tienes que vivir una nueva vida, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Por qué del agua? Porque la Biblia dice, amado, ¿con qué limpiará el hombre su camino? El hombre limpiará, amado, su camino con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia por dentro y por fuera. La palabra de Dios es quien nos transforma la vida del hombre. Amado, el Espíritu Santo es el que da vida, que el que está muerto en delito y pecado. Dice la Biblia que anteriormente usted y yo vivíamos en delito y pecado. Estábamos muertos, fue alejados de la presencia del Señor. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, amado, dice la Biblia que nos llevó de la tiniebla a la luz, amado, de la tiniebla, amado, a la vida eterna. Amado, ¿por qué? Porque Dios en su amor, en su misericordia, amado, extendió su mano hacia nosotros y nos salvó, nos redimió del pecado. Amado, el Espíritu Santo nos da vida y vida en abundancia. Amado, y es necesario, amado, nacer de nuevo. Hay mucha gente que está en la iglesia, sí, está en la iglesia, amado, cantan alabanza, dan sus ofrendas, dan sus diezmos, pero no han nacido de nuevo. Siguen viviendo como el viejo hombre, amado, siguen viviendo en la mentira, siguen viviendo en el engaño, siguen viviendo en la venganza, siguen viviendo en los celos, siguen viviendo en la envidia, siguen viviendo en el pecado, amado. Y esa no es la manera, amado, de agradar a Dios. Dice la Biblia, en la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amado, es necesario, amado, vivir una vida agradable delante del Señor. Cuando usted y yo tenemos una buena relación con Dios, amado, nosotros no le permitimos, amado, que el enemigo entre en nuestra vida. No permitimos, amado, que el enemigo ponga una cascarita o una tentación para que nosotros podamos caer. No, amado, no le estoy diciendo que no somos tentados, somos tentados, pero amado, cuando nosotros tenemos una buena relación, una buena comunión con Dios, amado, es ahí donde nosotros, amado, clamamos a Dios, pedimos misericordia del Señor, pedimos, amado, que Dios nos ayude, Dios nos da la victoria. Pero cuando no tenemos una buena relación con Dios, amado, y simplemente somos religiosos, entonces nosotros pecamos. Hay gente que peca, amado, lo mismo pide perdón hoy y mañana vuelve a hacer lo mismo. Mañana pide perdón y pasó mañana vuelve lo mismo. Amado, esa persona nunca ha conocido a Dios, esa persona nunca ha tenido una buena relación con Dios, esa persona nunca ha tenido una buena comunión
la diferencia de aquel, amado, que peca y aquel que no peca. Esa es la diferencia, amado, que nosotros sí podemos vencer el pecado en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos, amado, seguir pecando porque ya somos, amado, una nueva criatura. Ya somos, amado, una nueva imagen hecha por Dios. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Amado, Dios es tan bueno con nosotros que Dios quiere que vivamos una vida correcta. Los romanos, amados, la iglesia de Roma, ellos vivían una vida desordenada, pensando que la vida religiosa era lo que a Dios le agradaba. Ellos seguían en la iglesia, pero seguían mintiendo, seguían engañando, seguían haciendo lo que hacían anteriormente. No habían cambiado nada, solamente habían cambiado de iglesia. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor, que nuestra vida tiene que ser cambiada totalmente. Miren lo que dice la Biblia, por favor. Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a verlo, por favor. Romanos capítulo 6, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice la Biblia, la palabra del Señor, de la siguiente manera. Sí, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia? Dice así. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, por lo que de ninguna manera, por lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún viviendo? Es decir, amado, Pablo exhorta a la iglesia de Roma que no pueden vivir en el pecado, no pueden perseverar en el pecado, porque ya no vivimos en el pecado. La gracia de Dios, la misericordia del Señor nos hace vivir una vida diferente. Ya no podemos caminar en las tinieblas, ya no podemos caminar, amado, en la oscuridad, ya no podemos, amado, hacer lo que el diablo quiere que hagamos. Ya no, porque nosotros ahora somos siervos de Dios. Nosotros ya no somos esclavos del diablo. Nosotros ya no somos hijos de la tiniebla. Nosotros somos hijos de luz. Y por lo tanto, amados, nosotros tenemos que vivir una vida agradable delante del Señor. Por eso, amados, nosotros, amados, tenemos que vivir fuera del pecado. El que sigue pecando es aquel que no ha conocido a Dios. El que sigue pecando es aquel que no tiene una buena relación con Dios. El que sigue pecando es aquel que no ha nacido de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, tú eres un maestro, tú conoces la ordenanza, conoces los pergaminos, conoces la palabra, pero tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar el estilo de vida. Amado, ese estilo de vida, amado, que teníamos anteriormente, amado, Dios lo aborrecía. Ese estilo de vida que teníamos anteriormente nos separaba de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida estaba contaminada de pecado y inmundicia. Nuestra vida había oscuridad, había tinieblas, y era necesario, amado, que Cristo viniera y rompiera toda cadena de esclavitud. Por eso que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted y yo conocemos la verdad, amado, y esa verdad es Cristo Jesús, esa verdad es la palabra de Dios, esa verdad, amado, es aquel que cambia y transforma la vida de hombre. Cuando nosotros conocemos esa verdad, amado, ya no podemos pecar. Tenemos, amado, que vivir una vida agradable delante del Señor. O sea, vamos a ver otro punto más importante también, amado. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor. Un poquito más atrás. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice la Biblia? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. ¿Está viendo, amado? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la presencia del Señor. Usted estaban en esa condición porque éramos pecadores. Amado, aunque estemos en la iglesia, aunque estábamos en la iglesia, lo que sea, amado, nosotros éramos pecadores. ¿Por qué, amado? Porque
porque vivíamos en el pecado, éramos esclavos del pecado. Amados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia del Señor. Éramos enemigos de Dios. Por eso, amados, la Biblia, la palabra del Señor, amado, nos enseña, amado, la misericordia del Señor. Sí, amado, la misericordia del Señor nos enseña, amado, vivir una vida agradable. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Ahí en Romanos capítulo 5:1, ¿qué dice la Biblia? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está viendo, amado, usted y yo éramos enemigos de Dios, por cuanto todos pecaron, estaban fuera de la gloria de Dios, fuera, amado, de la vida eterna. No podíamos ser pueblo de Dios, no podíamos ser hijos de Dios, por cuanto todos pecaron. Pero dice la Biblia, amado, cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, amado, y reconocimos que somos pecadores, reconocimos, amado, que le habíamos fallado al Señor, amado. Es ahí, amado, donde el Señor Jesucristo interviene. Dice la Biblia, la palabra de Jesús, que no hay otro nombre, no de los hombres, en la cual nosotros podemos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia, justificado pues por la fe. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, eso nos hace, amado, que usted tiene fe en Cristo Jesús y usted acepta a Cristo como su Salvador, como su Señor. Amado, usted tiene paz con Dios. Amado, viene a ser amigo de Jesús, viene a ser hijo de Dios. Amado, cada uno de nosotros que hemos sido perdonados, lavados, limpiados por la sangre de Cristo, amado, somos ahora pueblo de Dios, somos ahora hijos de Dios, amado. Por eso, amado, nosotros no podemos, amado, seguir pecando. No podemos seguir pecando. Tenemos, amado, cada día buscar la presencia del Señor. Cada día, amado, buscar, amado, el rostro del Señor, la comunión con Dios. Dios conoce tu debilidad, Dios conoce mi debilidad, pero no podemos escondernos, amado, y decir, ay, que yo soy débil, ay, que yo soy imperfecto, y bueno, pues sigo pecando y mañana me confieso y pasó mañana vuelvo lo mismo y me... No, amado, esa no es la vida cristiana, esa es una vida mundana, religiosa. La vida cristiana, amado, es que tú pecas, amado, y te vuelves a Cristo, amado, de corazón. Dice, Señor, perdóname de mi pecado y no lo vuelves a hacer. Amado, y cada día tú estás buscando la perfección. Cristo es la perfección. Por eso que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumidor de la vida. Amado, tenemos que nosotros buscar la presencia del Señor. Por favor, ¿qué dice el libro de Juan? Vamos, por favor, Juan, capítulo 8, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Por favor, libro de Juan, capítulo 8, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Pueden buscar ahora el versículo 32, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Juan, capítulo 8, por favor. Juan, capítulo 8, 32. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está viendo mi amada hermana, la verdad nos hace libre. No dice conocerás la verdad y seguirás pecando. No dice conocerás la verdad y seguirás siendo esclavo del pecado. No, conocerás la verdad y la verdad nos hará libre del pecado. Nos hará libre de las garras del enemigo. Nos hará libre, amado, de toda inmundicia. Nos hará libre, amado, de toda maldad. Nos hará libre de todo, amado. ¿Por qué? Porque Cristo, amado, murió en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados. Él llevó nuestra dolencia. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestra debilidad. Él estuvo aquí en la tierra, amado, 100% hombre, 100% Dios. Y como hombre, amado, él fue tentado. Como hombre tenía debilidad, pero él nunca pecó. Él, amado, sabe, amado, que nosotros somos débiles. Él sabe, amado, que somos tentados por el enemigo. Y él está ahí para ayudarnos. Él está ahí para levantarnos. Él está ahí para restaurarnos. Él está ahí, amado, para que nosotros sigamos en los caminos de él, amado. No podemos decir, es que yo soy
todos pecan. Una vez yo estaba hablando sobre este tema en la iglesia y un joven me dijo: pastor, todo hombre peca, que usted peca. Yo me quedé mirando. Todos pecamos. Yo le dije: sí, todos pecamos, pero nos arrepentimos y no volvemos a hacer. Me dice: no, pastor, no, todos pecamos siempre. Yo le pregunto y le digo: ¿cuál es tu debilidad? Me quedo mirando. Digo: si no me entendiste, te voy a decir cuál es tu pecado que tú no puedes vencer. Mira que te digo, cuál es tu pecado que tú no puedes vencer. Y me dice: pastor, lo voy a confesar, yo tengo un pecado que es la pornografía. Amado, cuando el hombre tiene un pecado y no puede vencer, siempre se excusa y dice: es que todos pecamos, es que todos le fallamos, es que no somos perfectos. ¿Sabes por qué, amado? Es porque el hombre mismo quiere vencer su pecado y no lo va a lograr nunca. Dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que sin él nada podemos hacer. Amado, Dios a él le desea que usted, amado, deposite su confianza en él. Él lo venció en la cruz del Calvario. Él, amado, lo venció, amado, cuando él se levantó de la tumba después de 3 días. Amado, él se levantó victorioso y nosotros somos más que vencedores. Amado, somos nosotros, amado, que tenemos que depositar nuestras debilidades en las manos de Dios. Es de nosotros que tenemos que confiar en Dios en todo y para todo. Amado, Dios siempre anhela y desea lo mejor para nosotros. Dios quiere, amado, que vivamos una vida, amado, de libertad. La palabra del Señor dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si usted, mi amada hermana, el Espíritu de Dios está en su vida, amado, hay libertad. Si el Espíritu de Dios no está en su vida, amado, simplemente usted es una mujer normal, amado, una mujer, un hombre, amado, pecador, amado, que está peleando con su propia fuerza, que está peleando, amado, con su propia inteligencia, que está peleando con su propia intelectualidad, amado, y así usted nunca va a vencer al enemigo, amado, porque el enemigo tiene poder. Solamente Cristo puede vencerlo. Él lo venció en la cruz del Calvario hace 2000 años y nosotros lo podemos vencer en el nombre de Jesús. Amado, en el mundo tendrás aflicciones, pero recuerda que yo he vencido el mundo. Nuestra fe, amado, en Jesús también podemos vencer. Amado, Dios anhela y desea lo mejor para nosotros. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Libro de Juan, capítulo 15, por favor. Libro de Juan, capítulo 15, por favor. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Vamos a leer. ¿Qué dice la Biblia? Libro de Juan, capítulo 15, versículos 1, 2, 3. Vamos a leer primero 1 y 2. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Está viendo, amado? Nosotros, amados, somos el pámpano. Y Jesús es la vid verdadera. Nosotros estamos agarrados de la vid verdadera, es la vida. Amado, sin Él no tenemos vida, amado. Y cuando usted y yo estamos agarrados de la vida verdadera, la vid verdadera, que Jesús es la vid verdadera, Él tiene vida, amado. Es cuando nosotros estamos así, amado, nosotros tenemos que llevar fruto. Y el Señor nos limpiará, dice la Biblia, amado, para que llevemos más fruto. Eso significa que Dios, amado, nos va a ayudar, amado, a continuar el camino de santidad. Dios nos va a ayudar a caminar, amado, en obediencia a su palabra. Dios nos va a ayudar a vencer al enemigo. Dios nos va a ayudar para que usted y yo no pequemos, amado, porque Dios viene y que usted y yo llevemos más frutos. Yo soy la vid verdadera
Mira lo que dice el versículo 15, capítulo 15, versículo 4, por favor. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Ahí voy a quedar. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, amado, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Por eso que Pablo pudo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ¿quién era Pablo, amado? Pablo era un religioso, era un pecador, un malo, perverso, un criminal, que me seguía a los cristianos para matarlos, amado, porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que esa era la manera que tenía que agradar a Dios, hasta cuando él tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Cuando él tuvo un verdadero encuentro con Jesús, vemos, amado, un Saulo de Tarso cambiado, transformado por el poder de Dios, y el Señor cambió su nombre. Hoy te vas a llamar Pablo, y vemos un Pablo, amado, que al comienzo él perseguía a la iglesia, ahora él era perseguido, amado. Él dio su vida por Jesús. Él fue encarcelado, él fue apedreado, él fue azotado, pero sin embargo él continuaba en los caminos del Señor. Un hombre, amado, que siempre estaba agradándole a Dios en todo y para todo. Y él pudo decir, amado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque él había experimentado la presencia de Dios en su vida. Él había experimentado lo que es vivir una vida cristiana verdadera. Él había experimentado el evangelio de poder, el evangelio de cambio, el evangelio de transformación de vida. Ese evangelio, amado, sigue vigente todavía. Ese evangelio es para usted, para usted, para usted, para mí. Vivimos una nueva vida. Dice la Biblia que el evangelio es poder de Dios. Amado, dice la Biblia, por favor. Capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Es decir, amado, usted no puede cambiar por sí mismo. Usted no puede llevar frutos espirituales por sí mismo. Es que yo lo puedo hacer, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo cambiar, yo sé cómo caminar, yo sé cómo hacer, tengo que vivir. A nadie le interesa cómo yo vivo, en mi vida, etcétera, etcétera. Amado, usted no puede hacer nada, amado. Si usted es un cristiano, una cristiana, amado, usted tiene que permanecer en Cristo y Cristo permanece en usted. Y esa palabra permanecer significa tener una buena comunión con Dios, tener una buena relación con Dios. ¿Y cómo se puede tener una buena relación con Dios y una buena comunión con Dios? La obediencia a la palabra del Señor, alejado y apartado del pecado, amado, separado de toda maldad. Eso es tener una buena comunión con Dios. Dice la Biblia, la palabra del Señor, por los frutos cuando los conoceréis. Sin mí, nada podéis hacer. Vamos, por favor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí. ¿Está viendo, amado? Usted y yo no podemos llevar fruto de arrepentimiento. Los frutos del Espíritu Santo, amado, gozo, paciencia, benignidad, todo eso, amado, piedad, todo eso, amado, misericordia, todo eso, amado, lo podemos obtener cuando, amado, nosotros estamos agarrados, pegados, amado, con Jesús, amado. Ahí Él es la vida verdadera, nosotros somos el pámpano, estamos pegados hacia Él, amado, que estamos pegados a la vida eterna, amado. Cuando usted y yo vivimos pegados en una buena comunión, una buena relación con Dios y obediencia a la palabra del Señor, tenga usted la seguridad y la certeza que usted y yo vamos a llevar verdaderos frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo. Amado, Dios nos limpiará para que nosotros traigamos más frutos, que nuestra vida, amado, sea de frutos, amado, de verdadero arrepentimiento. Amado, termino, por favor, este versículo con algo muy importante, el versículo 5, por favor. ¿Qué dice así? Nuevamente el Señor vuelve a repetir lo mismo, dando hincapié que Él es la vida verdadera, que sin Él nada podemos hacer. Vamos a ver, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Está viendo, amado? Es por eso que usted sigue pecando, porque usted está alejado de la presencia
Tenemos que ser libres. Y la manera de ser libre, amado, es declarando nuestro pecado delante del Señor. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que todos nuestros pecados, amado, fueron perdonados y echados al fondo de la mar, y el Señor jamás se acordará de aquellos pecados del pasado. Dios no le interesa el pasado tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo, ni el mío. El Señor le interesa el presente tuyo y el futuro tuyo. ¿Cómo estás viviendo delante de Dios? Si estás viviendo una vida agradable delante de Él. Mire lo que dice la Biblia. Por favor, vayamos al libro de Proverbios, por favor. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Vamos a buscar el libro de Proverbios, por favor. Vamos a buscarlo, por favor. Libro de Proverbios está después de Salmo, por favor. Vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 6, por favor. No, capítulo 16, vamos a buscarlo, sí. Capítulo 16, por favor. Capítulo 16, versículo 7, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Cuando nosotros estamos en la vida verdadera, pegados con el Señor, agarrados con el Señor, tiene que pasar esto. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Proverbios capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a su enemigo hace estar en paz con él. ¿Está viendo, mi amada amiga, mi amado amigo, mis hermanos? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Mi pregunta es, mi amada hermana, mi amado hermano, ¿los caminos tuyos son agradables a Jehová? ¿Estás caminando, amado, en santidad, en obediencia a la palabra del Señor? No estoy hablando de legalismo. No. Estoy hablando de santidad, obediencia, respeto, reverencia a la palabra del Señor, reverencia a Dios, amado. Estoy hablando de eso, de obediencia a la palabra del Señor, separado del pecado, íntegro para Dios. De eso estoy hablando, mi amada hermana. Que no podemos seguir viviendo en el pecado, no podemos seguir viviendo en la inmundicia de ninguna manera, amado, porque nosotros hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo, amado, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros somos sacerdotes, amado, por Dios, amado, nosotros tenemos que vivir una vida diferente a lo que vive el mundo. Ya no somos del mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amado, hay que vivir una vida agradable delante del Señor. Estoy hablando, amado, de cómo están tus caminos delante de Jehová. Si estás agarrado de la vida verdadera. Si usted y yo estamos agarrados de la vida verdadera, entonces eso significa, amado, que usted está llevando el verdadero fruto de arrepentimiento. Eso significa, amado, que sus caminos son agradables a Jehová. Dice la Biblia, la palabra del Señor, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Y aquí me voy a referir a enemigos literales y enemigos espirituales. Nuestro enemigo es Satanás, los demonios. El demonio, amado, de masturbación, demonio, amado, de pornografía, de mentira, de engaño, de celo, de contienda, de envidia, amado. Demonio, amado, de homosexualismo, de lesbianismo. Esos son nuestros enemigos, amado. ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Si usted y yo, amado, nuestros caminos son agradables delante de Jehová, amado, los enemigos, Satanás, Lucifer, el diablo, los fuertes y todos los demonios no podrán tocarnos, amado, porque usted y yo estamos revestidos del poder de Dios. Usted y yo somos verdaderos hijos de Dios y nosotros no estamos, amado, haciendo lo malo. Nosotros no estamos pecando. Nosotros no le hemos abierto una puerta al diablo para que el diablo entre en nuestra vida. Cuando usted peca en la mentira, cuando usted peca en el odio, en el resentimiento, en la raíz de la amargura, en la venganza, cuando usted peca en el robo, etcétera, etcétera, usted está abriendo una puerta a Satanás para que Satanás entre y se adueñe de su vida. Por eso es que el Señor dice: yo soy la vida verdadera y vosotros es el pámpano. Sin mí nada podéis hacer. Amado, hay que vivir una vida agradable delante del Señor. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor.
¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo, por favor. 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia? Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Está viendo, amado? Si usted y yo hemos pecado, amado, voy a volver a repetir. Hay pecados, amado, que nosotros lo hacemos, amado, involuntariamente, por las circunstancias de la vida. Voy a poner un ejemplo para que usted me pueda entender. Amado, si alguna persona que es cristiana, amado, pasa por un camino, amado, y X motivo viene una persona y la insulta y le dice que un poco todo, y esa persona, ese hermano, responde lo mismo y le dice, le salió decir una mala palabra. Ese es un pecado involuntario por las circunstancias. Y ese hombre, amado, ese hermano, se arrepiente, amado, y Señor, perdóname. Y dice, Señor, pequé, Señor, con palabras sucias, Señor. Y él se arrepiente de corazón contrito, corazón humillado. Tenga usted la seguridad, como dice la Biblia, la palabra del Señor, que Jesucristo nos perdona, nos lava, nos limpia con su sangre preciosa. Muy diferente es, amado, que hoy peco y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Y me confieso otra vez y mañana vuelvo a hacer lo mismo y así sucesivamente. Eso, amado, cambia la diferencia. Otra cosa es pecar voluntariamente, deliberadamente, sabiendo, amado, que es malo y lo hacemos. Voy a leerlo nuevamente, por favor. Dice la Biblia: hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amado, no estamos solos. Tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios grande, al Dios amado que siempre vela por nosotros. Él nos entiende. ¿Sabe por qué Jesús nos entiende? Porque Él estuvo en la tierra como hombre. Sí, Él fue tentado. Acuérdense que Él fue llevado por Satanás y Jesús no cayó en tentación. Él tuvo debilidades, sí, tuvo debilidades, no pecó. Dice la Biblia que cuando fue a la casa de Dios, su padre, a la casa de oración, encontró un poco de mercaderes, han convertido la casa de mi padre en casa de cueva, y se enojó y cogió un látigo a fuerte limpio y lo sacó. Sí, se enojó, pero no pecó. Amado, la gran diferencia, amado, es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y aquel que peca, amado, y no se arrepiente, amado, o que vuelve a hacer lo mismo, eso es lo que marca la diferencia. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Vamos, esta es Biblia, por favor. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 11, por favor. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 11, por favor. Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros. Se trata de la mujer que la encontraron en adulterio, pero siempre que sí. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 11. Sí. La mujer que la encontraron en adulterio. Dice la Biblia que trajeron a una mujer que la habían encontrado en adulterio, ahí en el delito, ahí en flagrante, ahí en el delito. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que la ley de la época de Moisés, esa mujer tenía que morir apedreada porque había caído en adulterio. La trajeron, pero hermano, todas aquellas personas que trajeron a aquella mujer también eran pecadores. Tal vez no eran adúlteros, a lo mejor sí, pero eran mentirosos, ladrones, engañadores, farsantes, todos eran pecadores. Pero sin embargo ellos querían justificarse, amado, y trajeron a esa mujer delante de Jesús. Dijeron: maestro, esta mujer hemos encontrado en el pecado del adulterio. La Biblia, la palabra del Señor de Moisés, la ley de Moisés nos dice que tiene que morir apedreada. Me imagino que Jesús se los quedó mirando, y al mirarlo a cada uno de ellos, el Señor pudo ver quiénes eran. Porque Dios conoce el pensamiento y el corazón del hombre. No hay nada oculto que Dios no lo sabe. Y el Señor se inclinó a la tierra, hacia la tierra. Algunos dicen que estaba escribiendo el pecado de cada uno de ellos, a lo mejor. Y cuando él se levantó, le preguntó a la mujer:
¿dónde están, mujer, los que te acusaron? ¿A dónde están, mujer, aquellos hipócritas que trajeron aquí para que te apedrearan? ¿A dónde están esos? Señor sanito. ¿Y quién dijo el maestro? El maestro le dijo, amado, y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dijo él? Y no peques más. No dije, vete y sigue pecando. No, porque Dios no es alcahuete de pecado. Dios es cómplice de pecado. Dios no es encubridor del pecado. Amado, cuando un pastor permite el pecado, encubre el pecado, amado, se hace cómplice, encubridor del pecado y tiene la misma consecuencia que el actor. A corto, a mediano, a largo plazo, amado, Dios le va a pasar la platilla, el pecado le va a pasar la platilla. Amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, que el Señor dijo, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Nuestra palabra estaba diciendo, ya no puedes vivir así como estabas viviendo. Ahora estás cambiado de vida, ahora es una vida nueva. Amado, usted y yo tenemos una vida nueva. No podemos vivir en el pecado, no podemos vivir de esa manera. Tenemos que vivir una vida diferente. Mire lo que dice la Biblia, la palabra de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10, por favor. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Sí, hermano. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice así. Porque si pecamos, escucha bien, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque si pecamos voluntariamente, deliberadamente, voluntariamente, teniendo conocimiento que eso es malo, sabiendo que robar es malo, sabiendo que el adulterio es malo, sabiendo que la mentira es malo, sabiendo, amado, que el envidia es malo, que el enojo es malo, que el odio, el resentimiento, la amargura, amado, la venganza, todo eso es malo. Y si nosotros lo hacemos, lo practicamos, lo vivimos, amado, voluntariamente, amado, dice la Biblia, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio y del bolo de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Está viendo, amado? Es el castigo de parte de Dios, amado. No podemos vivir así, pecando, amado, deliberadamente, vivir una vida de pecado y nos tomamos la excusa, es que somos imperfectos, es que todos pecamos. Amado, tú pecas porque quieres pecar. Sí, amado, porque no quieres dejar el pecado, no quieres dejar el vicio, no quieres dejar la droga, no quieres dejar el alcohol, no quieres dejar el adulterio, no quieres dejar la masturbación, no quieres dejar la pornografía, no quieres dejar el homosexualismo, no quieres dejar el Dios, es porque tú no quieres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amado, tenemos, amado, quien rompa las cadenas de nuestro pecado. Y es
Primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 15, por favor. 14 y 15, sí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. ¿Qué dice así? Como hijos obedientes, no dice desobedientes, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenían estando en nuestra ignorancia. ¿Cuáles eran los deseos que usted tenía antes? ¿Cuáles son los deseos que tenemos todos nosotros? El adulterio, la droga, el alcohol, la mentira, el engaño, la envidia, etcétera, etcétera. Eso era que nosotros vivíamos así por nuestra ignorancia. Pero ahora ya no. Eso fue en el pasado. Ahora Dios nos manda a vivir una vida diferente. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Ahí mismo, amado, que es 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que nos llamó es santo, sé también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Por lo tanto, amado, no podemos decir es que yo peco, es que todos pecamos, es que no puedo vencer el pecado. No, amado, la Biblia, la palabra del Señor, amado, nos enseña a vivir una vida santa, porque eres santo, 3 veces santo. ¿Y qué significa la palabra santo? Apartado, separado del pecado, íntegro, entero, completo para Dios. Eso significa santo. Amado, no podemos, amado, vivir una vida de pecado. Y le tengo una mala noticia. Si usted y yo vivimos en pecado, es que soy débil y por eso vivo en adulterio, es que soy débil y por eso vivo tomando, es que soy débil y por eso que vivo haciendo esto y aquello. Si Cristo viene, nos quedamos. Y si la muerte nos sorprende, nos despertaremos en el mismo infierno. Porque la Biblia, la palabra del Señor dice que Dios aborrece el pecado. Dios es santo y 3 veces santo. Y nos manda a vivir una vida agradable delante de Él. Volvamos por favor un ratito, por favor, nuevamente. Vamos a Romanos capítulo 8, 37, aunque ya lo dije, pero es necesario refrescar la memoria, porque a veces la memoria es frágil y nos olvidamos tan rápidamente. Por favor, Romanos 8, 37, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice así. Romanos capítulo 8, 37, ¿qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera, Romanos 8, 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voy a leerlo más despacio, por favor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo nos amó. Somos más que vencedores. Sí, sobre cualquier clase de pecado. ¿Cuál es tu pecado, hermano? Mi hermano, ¿cuál es tu debilidad? Mi amigo, ¿cuál es tu pecado? Que vienes luchando por ti mismo. Amado, tú no puedes vencer al enemigo por ti mismo. Tú no puedes vencer el pecado por ti mismo. Tienes que depositar tu confianza en el Señor. Dale tu carga al Señor. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Amado, somos más que vencedores, amado. Sobre todas las cosas. Amado, Dios nos ha dado, amado, fortaleza. Él nos lleva en gloria en gloria, en victoria en victoria. La vida de Cristo es una vida de pureza, de santidad. Mire, amado, que la santidad no solamente, amado, es para nosotros, sino para todo aquel, amado, que busca su presencia. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amado, el Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la Biblia, no sabéis que tu cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo. No sabéis que en el momento, amado, que tú entregaste tu vida, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios. Amado, mira lo que dice la Biblia, por favor. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Vamos a buscarlo, por favor. Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 36, sí. ¿Ya lo tienen? Vamos a buscarlo, por favor. Sí, yo dije sí. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27.
siguiente manera, 36, 27. Dice así, escúchelo bien, y pondré, futuro, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, está con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. ¿Está viendo? Voy a leerlo nuevamente, por favor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis palabras y los pongas por obra. ¿Está viendo? El Espíritu de Dios está en nosotros. Amado, el Espíritu de Dios que nos redarguye de juicio, de pecado y de justicia. El Espíritu de Dios que nos enseña, el Espíritu de Dios que nos examina, el Espíritu de Dios que nos dirige. Amado, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Amado, tenemos que poner en obra, amado, la palabra del Señor. Por eso que la Biblia, la palabra del Señor, que no hay que ser solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra, vivir la palabra. Yo puedo hablar una hora de la palabra del Señor, pero mi testimonio dice, es negativo, amado, de nada me sirve hablar 2 o 3 horas, amado, si mi testimonio es negativo. Esta palabra, amado, que usted y yo escuchamos todos los días en su iglesia, amado, tenemos que ponerla por obra y vivirla, amado. Cuando usted vive la palabra, hay bendición para su vida. Vamos rápidamente. Deuteronomio, capítulo 28, por favor. Esta es Biblia, por favor. Deuteronomio, capítulo 28, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Deuteronomio, capítulo 28, dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus estatutos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está viendo, amado, lo que Dios quiere bendecir en nuestra vida, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tu negocio, quiere bendecir tu trabajo, quiere bendecir tu ministerio. Amado, pero tenemos que hacer 3 cosas importantes. Primero, ¿qué es lo que dice la Biblia, por favor? Dice así. Si oyeres atentamente la voz de quien es Jehová, la voz de Dios, amado, cuando el pastor, el líder o cualquier hermano que está predicando, es la voz de Dios y nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, amado, oír la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros sí escuchamos la voz de Dios y sabemos, hoy qué bonito fue el mensaje del hermano, ay, qué bonito habló el evangelista, hoy qué bien, qué lindo habló el mensaje del pastor de la iglesia. Y nos quedamos en qué lindo nada más, amado, no hacemos el resto. ¿Cuál es el resto? Número 1, oír la voz de Dios. Número 2, dice la Biblia, la palabra del Señor, guardarlo en tu corazón aquí. Oye la voz de Dios, lo guardas en tu corazón. Y tercero, ponerlo por obra. Ese es el problema de nosotros, amados, que no guardamos la palabra del Señor. Nos gusta escuchar la palabra, qué bonito, pero no nos gusta guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando tú lo guardas en tu corazón, amado, entonces la pones por obra. Y cuando tú lo tienes en tu corazón, amado, el enemigo no podrá tocarte, el enemigo no podrá hacerte caer. ¿No sabes por qué? Porque tú tienes guardado la palabra de Dios. Entonces, amado, nosotros no podemos vivir en el pecado. No podemos decir que somos débiles, es que todos pecan, es que no somos perfectos, es que no tienes guardada la palabra de Dios en tu corazón, no la estás poniendo por obra. Amado, hay que poner la palabra de Dios por obra para vivir una vida correcta delante del Señor. Por favor, vamos rápidamente, por favor, ya vamos a llegar al final, por favor. Hebreos capítulo 8, versículo 10, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Hebreos, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver. 8, capítulo 8, versículo 10. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leerlo, por favor. Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Dice así. Por lo cual, este es el pacto que haré
por la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Está viendo, amado? Dos cosas importantes que dice el Señor. Primero, amado, va a ser un pacto con nosotros, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, en la mente. Por eso es que Pablo puedo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted y yo tenemos la mente de Cristo, amado, debemos ser hombres positivos, hombres alejados del pecado. Si usted y yo podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, eso significa que usted y yo somos más que victoriosos. Eso significa que usted y yo, amado, no estamos viviendo en el pecado, no hemos alejado del pecado. Eso significa que usted y yo, amado, podemos decir en el nombre de Jesús, hemos vencido el pecado. Porque la Biblia, la palabra del Señor me dice a mí, lo voy a leer nuevamente, por favor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, aquí, en el corazón. Eso que dice la Biblia, en la abundancia del corazón se abre la boca. Si en tu corazón hay un vacío y hay solamente mundanidad, inmundicia, eso vas a hablar. Pero si tu corazón, amado, hay amor, misericordia, compasión, bondad, santidad, de eso tú vas a hablar. Tu vida va a ser diferente. Amado, porque el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio no es, amado, como yo quiero vivirlo. El Evangelio no es como yo quiero acomodarlo. El Evangelio no es de motivación. El Evangelio no es de emoción. El Evangelio es poder de Dios, cambio, transformación de vida. Amado, ese es el verdadero Evangelio. Hoy han cambiado un Evangelio moderno, un Evangelio de motivación, un Evangelio de emociones, que a la gente le gusta el salto, el brinco, el corre-corre, el que tira la banca, el que se tira en el suelo, se le da la ropa íntima. Eso, amado, son emociones, amado, que no tienen ningún valor, amado. Dios cambia y transforma el espíritu de la vida del hombre, dice la Biblia. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, amado. Los discípulos, amados, predicaban la palabra del Señor con denuedo, hablaron con autoridad y había señales, había milagros. ¿A dónde están esas señales? ¿A dónde están esos milagros? ¿A dónde están que la gente venga a los pies de Cristo? Hoy se le engaña. A ver, ¿cuántos quieren que oremos por su familia? La gente, claro que pasa, porque quieren orar. ¿Cuántos quieren que oremos por ustedes? Venga, pasen, la gente pasa. Y luego después que oran también por la oración de fe. Dice, aquí están los que se han convertido. La gente dice, pero si yo no me he entregado, amado, tratan de engañar de esa manera. Ya no se dice la verdad. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? ¿Por qué? Porque no tienen poder, no tienen autoridad. Simplemente son motivaciones, simplemente son emociones nada más. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. La Biblia, la palabra del Señor me enseña que con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. No era Pedro ni la sombra de Pedro, era lo que tenía Pedro, el Espíritu de Nazaret. Ese Espíritu de Dios lo tiene usted, lo tiene usted, lo tenemos yo. Amado, en Cristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos y no ha cambiado. ¿A dónde está ese Evangelio de poder? ¿A dónde está ese Evangelio de autoridad? ¿A dónde están esos enfermos, amados, que esos paralíticos que se paraban de la silla de ruedas? ¿A dónde están, amados, los milagros, las señales? ¿A dónde están? La hemos cambiado por un evangelio de motivación, un evangelio de prosperidad, basura. Amado, hemos prostituido el evangelio. Hay pastores que prostituyen el evangelio por cuestiones personales, económicas, y no hablan del verdadero evangelio. Permiten el pecado dentro de su iglesia. Amado, Dios quiere, amado, una vida nueva. No podemos vivir en el pecado. Tenemos que vivir una vida agradable delante del Señor. Mire por favor lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Rápidamente me quedan dos versículos y terminamos. 1 Corintios, por favor, capítulo 10, versículo 13, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, por favor, dice así. No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Está bien, amado, Dios siempre estará con nosotros en las tentaciones. Vamos a tener tantas tentaciones mientras que estemos aquí en este planeta Tierra. Vamos a ser tentados día y noche, en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero nosotros, amados, tenemos que resistir la tentación. ¿Cómo la podemos resistir? Cuando usted y yo vivimos conforme a la palabra, cuando tenemos una buena comunión con Dios, cuando tenemos una buena relación con Dios, cuando la palabra de Dios, amado, está en nuestro corazón, la podemos por obra. Entonces, amado, podemos vencer. Bien, por favor, lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Volvemos nuevamente a Hebreos, por favor, capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Hebreos, capítulo 4, versículo 15, por favor. Dice así la palabra del Señor. Sí, Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está viendo que Jesús también fue tentado a nuestra semejanza como hombre, eso quiere decir, como hombre fue tentado, pero no pecó. Acuérdense que el diablo quiso tentarlo, amado, pero no logró, amado, que el Señor pecara, sino todo lo contrario. El Señor, escrito está: solamente a tu Dios servirás, a Él lo adorarás. Amado, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios, amado, que siempre estará con nosotros. Termino con este último pasaje, por favor, que dice así. Mateo capítulo 5, versículo 48, por favor. Vamos a buscarlo, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 48, por favor. Vamos a buscarlo, por favor. Porque es necesario, amado, que tengamos ese pasaje, amado, porque ese pasaje nos trae a la luz muchas cosas, por favor. Ya lo tienen, por favor. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a leer ese pasaje, por favor. Dice así de la siguiente manera. Perdón. Sí, Mateo capítulo 5, versículo 48. Sí, correcto, ese mismo es. Dice así: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Alguien me dijo: pastor, aquí hay una contradicción. ¿Quién puede ser perfecto aquí? Todos pecamos con palabras, con pensamientos. Aquí hay una equivocación, no hay equivocación. Aquí también está hablando de una perfección humana, está hablando de una perfección espiritual. ¿Y qué significa perfecto espiritualmente? Significa ser completo, maduro, íntegro. Eso significa, en otras palabras, ser pues maduro, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amado, eso es ser perfecto, ser maduro, amado, íntegro, completo. El hombre maduro espiritualmente no cae fácilmente. El hombre completo en la presencia del Señor no va a caer. El hombre íntegro a Dios, amado, separado del pecado, no va a caer. El enemigo puede tentarlo, amado, 1000 veces, amado, pero no podrá hacerlo caer. Dice la Biblia, en la palabra del Señor, que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí va a devorar aquel que es inmaduro, aquel, amado, que vive en el pecado, aquel que vive en desobediencia, aquel que no es íntegro. A ese el enemigo va a devorar. Pero aquel que es maduro, amado, aquel que es íntegro, aquel que es completo, amado, la Biblia dice: ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amado, en conclusión, nosotros no podemos
decir que no podemos vencer el pecado. Si usted tiene a Jesús en su corazón, Jesús es el que pelea por usted. No puede usted decir que somos imperfectos y por eso pecamos y todos pecamos y estamos amados escondidos haciendo un pecado que no lo hemos confesado delante del Señor. Amado, cada día nosotros buscamos al perfecto y el perfecto es Cristo Jesús y nosotros somos el imperfecto. Por eso estamos en la iglesia. La iglesia es un hospital del alma, un hospital del cuerpo. Todos somos imperfectos y todos estamos buscando que Dios haga la obra en nosotros. El que comienza la obra en nosotros, Él mismo la termina. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu santa y bendita misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has dado en esta santa noche, Señor amado Dios eterno. Esa palabra de consuelo, esa palabra de esperanza, esa palabra de vida, Señor. Padre, confieso mi pecado delante de usted, Señor amado. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdame, Dios mío, Señor, a estar en la vida verdadera. Usted es la vida verdadera, yo soy el pámpano, Señor. Fuera de usted, Señor, no puedo llevar fruto, Señor amado Dios eterno. Límpiame, Señor, por dentro y por fuera, Padre eterno. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía de este su programa Descansando con Jesús. Les saluda su amigo, su servidor, el pastor Nelson Ramírez Díaz. Saludamos a nuestra amada amiga o hermana Prince Eli Torres. Dios te bendiga. Saludamos a nuestro amado pastor Wilfrido Pichardo Jiménez, de allá de la República Dominicana, donde nuestra amada hermana Santana. Dios me la bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía de este tu programa Descansando con Jesús. Será hasta el próximo domingo, si el Señor no ha venido o no me ha llevado a su presencia. Mientras tanto, Maranata, a portarse bien.